Hola a todos y bienvenidos a mi canal un vídeo más. En este vídeo os traigo la masa que utilizo yo para hacer las molduras en mis proyectos, que no es más que lo que se conoce como porcelana fría casera. Esta masa es muy sencilla de hacer y puede servir tanto para modelar a mano como por ejemplo para hacer atrezo de belenes, llaveros, pines, bisutería, imanes, como también podemos usarla para sacar positivos en moldes de silicona, igual que las molduras que me habéis visto utilizar en otros de mis vídeos. Sus ingredientes principales los solemos tener a mano en casa y os voy a enseñar cómo la hago yo y qué punto le doy para, según el uso que le voy a dar, poder emplearla en uno u otro proyecto. Los materiales que vamos a utilizar son una taza o 250 mililitros de cola de carpintero. Os aconsejo que sea cola buena, de la que nos encontramos en almacenes de madera o en ferreterías. No utilicéis la cola que se compra en los bazares, porque puede ser de peor calidad y afectar al resultado y tiempo de conservación de vuestra masa. Una taza de harina de maíz o maicena. 3 cucharadas de suavizante de ropa. Este ingrediente, además de aportar elasticidad, deja un olor en la masa muy agradable. Una cucharada de glicerina líquida. La glicerina tiene propiedades humectantes, es decir, va a ayudar a conservar la humedad de la masa por más tiempo. La podéis adquirir en farmacias y la suelen vender en formatos de 1 litro. No es imprescindible, pero yo os recomiendo su uso. Una cucharada de aceite. Podéis utilizar aceite vegetal como el de oliva o girasol y también podéis utilizar el aceite de bebé. Yo uso este último por el aroma y porque además no tiene color. Una cucharada de crema hidratante. Os vale cualquiera, yo uso la Nivea del tarro azul porque me parece que hidrata bastante y la tengo a mano en casa, pero realmente podéis utilizar cualquier otra. Por último, vamos a agregar 2 cucharadas de algún conservante. Como conservante podéis utilizar cualquiera de estas 3 opciones. La primera que os quiero enseñar es el sorbitol. Este componente, al igual que la glicerina, se adquiere en farmacias. Es un poco viscoso y no tiene olor, no nos va a dejar ningún olor fuerte en la masa. A mí me gusta por eso, yo lo tengo en casa a mano de cuando he hecho prótesis de gelatina, pero si no tenéis sorbitol, siempre tenéis estas 2 opciones caseras que también os sirven igualmente. La primera de ellas es el vinagre, que contiene ácido acético y se usa precisamente como conservante. Lo que no me gusta de esta opción, y por eso no la uso, es que tiene un olor muy fuerte, por ello prefiero el limón. El limón también contiene ácido, en este caso ácido cítrico, y también sirve como conservante. En la universidad lo he utilizado como conservante en restauración y siempre ha funcionado bien. El único problema que tiene el limón es que deberéis separar la pulpa y los restos de pepita del zumo. Para ello deberéis usar un colador. De cualquiera de estos 3 conservantes, 2 cucharadas. Antes de nada, un método para calcular la cantidad de cola que debemos usar y agregar directamente los materiales al cuenco donde vamos a mezclar para no tener que ensuciar tantos recipientes es, por ejemplo, tomar la medida de un vaso lleno de agua, que sabemos que tiene 250 mililitros, y lo volcamos en el cuenco. Y por donde se quede el borde del agua, hacemos una marquita. Si el cuenco fuese transparente, podríamos hacer la marca por fuera directamente, pero como no es mi caso, tengo que hacerla por dentro. Así que con cuidado de no tocar el agua, voy a marcar. Una vez señalado, le quitamos el agua y lo secamos. Ya tenemos el cuenco seco y aquí quedan nuestras marcas. Como este cuenco es el que uso yo para la porcelana, ya lo tenía señalado con un destornillador. Así que si vuestro cuenco es de plástico y pensáis hacer porcelana más veces, también podéis dejarlo grabado y no tenéis que volver a marcar. En el cuenco vamos a añadir primeramente los ingredientes líquidos, empezando por la cola. Vamos a añadir también las 3 cucharadas de suavizante. Incorporamos ahora el aceite de bebé, la glicerina, que veis que es algo más densa que el aceite, y agregamos también el conservante, que en este caso he escogido el zumo de limón. Ahora que tenemos todos los ingredientes líquidos, vamos a ir añadiendo poco a poco la maicena y con la ayuda de un tenedor la vamos a ir batiendo intentando que no queden muchos grumos.
Cuando ya está todo bien integrado es cuando añado la crema. La que yo uso es muy densa y si la mezcla fuese muy líquida sería mucho más difícil disolverla. De todos modos, al meterla en el microondas, todo se va a deshacer. No todos los microondas tienen la misma potencia, así que tendréis que probar el vuestro. Yo el mío lo pongo al máximo, las 2 o 3 primeras tandas le pongo 40 segundos y a partir de ahí ya voy bajando hasta que está listo. Vamos a ponerlo en los primeros 40 segundos. Removemos haciendo hincapié en los bordes para que se distribuya el calor de manera homogénea y volvemos a meter otros 40 segundos. Como ya empiezan a formarse grumos en los bordes, vamos a intentar soltar y deshacer estos grumos que se forman y volvemos a meter otros 40 segundos. En este punto, como la mezcla empieza a estar muy caliente, comienzan a formarse grumos en la parte del centro. Por eso es muy importante seguir batiendo y a partir de ahora le pondremos menos tiempo, 30 segundos. Cuando ya empieza a tener esta textura, que no está líquido, está mucho más denso, como si fuera un puré de patata, hay que ponerlo ya de 10 en 10 segundos, porque corremos el riesgo de quemar la masa. Además hay que tener cuidado porque la temperatura que coge en este punto es bastante alta. Veis que ya ha cambiado la consistencia y ahora parece más como si fuera un queso sin prensar. Pues esta consistencia es la que queremos para los moldes. Si lo que queréis es usar esta masa para modelar, no hace falta que la cocinéis tanto. Dejándola un poquito más blanda os vendrá mucho mejor y se quedará igualmente bien. Pues ya podemos amasar. Vemos que no se queda nada pegado en el tenedor y si la tocamos con las manos no nos quemamos. Así que ya podemos amasarla un poquito dentro del cuenco para apurar el resto de masa que queda en los bordes y la pasamos a la encimera. Al principio estará un poco pegajosa, pero conforme la trabajemos, el aceite y la crema harán su magia. Veis que si la estiro se rompe. Está blanda, pero no es elástica. Esta es la textura que queremos para los moldes, porque si la dejamos más blanda de esto, se nos va a quedar pegada en los huecos y no vamos a poder sacarla. Ahora la vamos a dejar reposar en una bolsa protegida del aire para que no se nos seque. Le damos una vueltecita, quitamos todo el aire, la volvemos a enrollar sobre sí y ya la dejamos enfriar para poder usarla más tarde. Os voy a enseñar la diferencia entre una y otra. Estas flores las he hecho con la masa dura. Ya están secas y si las golpeo contra la tabla son bastante resistentes. Están hechas con los moldes de silicona y ahora vamos a hacer la prueba con la masa dura y con la masa blanda para que veáis cómo cambia. Como veis, es una masa que nos da muy buena definición. Queda un acabado mucho mejor que con la arcilla de secado al aire y además las piezas acaban más duras y más resistentes. También tiene un tono muy bonito parecido al de la porcelana y por eso se le llama de esta forma, porcelana fría. Me he traído un molde. Vamos a intentar sacar esta margarita para que veáis cómo queda con la arcilla dura y con la arcilla blanda. Probamos con la dura. Voy a coger una bolita. Vamos a presionar bien y quitamos el exceso con una espátula o con la parte de atrás de un cuchillo. Y volvemos a apretar para dejar liso.
La desmoldamos y como veis, esta ha cogido muchísima definición. En cuanto al tamaño, vemos que ha encogido un poco de tamaño al secar, pero realmente el cambio con respecto al original es muy poco. Ahora vamos a probar con la blanda. Veis que esta no se rompe como la otra, es mucho más elástica. Por eso es ideal para modelar, pero no para moldear. Si quisiéramos moldear esta, tendríamos que espolvorear maicena previamente como desmoldante, y aún así podría ser complicado sacar el positivo sin deformarlo. Espolvoreamos un poco de maicena y por lo demás el proceso es igual que con la masa dura. Vemos que esta, cuando la queremos desmoldar, como hemos espolvoreado maicena previamente, si lo hacemos con cuidado también sale, porque este es un molde bastante plano y tiene poco relieve, pero si lo intentásemos hacer con uno que fuese más profundo, sería imposible. Esta se ha quedado un poco alargada porque al estirar del molde para poder sacarla se ha deformado. Esta otra, como es más dura, es muy difícil que se deforme. Otro problema de que sea demasiado blanda es que si la queremos aplicar en fresco, la blanda se va a aplastar y a perder detalle cuando la presionemos. A esta no le pasa nada, pero si a esta le aprieto, le estoy quitando el detalle. Si veis que después de haberla amasado está demasiado blanda, no pasa nada. La podéis sacar de la bolsa, la metéis en el microondas, la cocináis un poquito más hasta que veáis que tiene una consistencia como esta. Si trabajáis mucho con esta masa, también podéis tener una menos cocinada que esté más blanda y os sirva para modelar y otra más dura que os sirva para trabajar con moldes. Y eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros. Y si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios que intentaré resolverosla. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.